¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Bien, la A. Materia es todo aquello que posee masa y volumen. Bueno, materia se divide en dos, ¿ya? Una de ellas, por ejemplo, es materia condensada, ¿listo? Y la otra es la materia dispersada, De todas formas, la materia tiene que tener necesariamente masa y volumen. Pero esta clasificación es según Albert Einstein, ¿ya? Entonces dice que la materia condensada necesariamente debe tener masa y volumen. Masa y volumen. Es obligatorio para esto. ¿Ya? Y cuando hablamos de la materia dispersada, pues hablamos de la energía. Ya esto más hace referencia a la energía. ¿Ya? Entonces, en este caso, materia es todo aquello que posee masa y volumen. Bueno, para esta afirmación esto va a ser verdadero. ¿Ya? Muy bien. Listo. En la B te dice, por ejemplo, la materia se puede clasificar como sustancias y mezclas. Bien, eso es verdadero. Ya la materia se va a clasificar como sustancias y mezclas. La C. En la C te dice, por ejemplo, sustancia es la variedad de la materia de composición constante e invariable. Las sustancias pueden utilizar estos términos o se acostumbra a trabajar estos términos: sustancias constantes, ya constantes, y también dices definidos y puros, ¿ya? Entonces esos términos se suelen usar para las sustancias. Para mezclas pues son otros términos. Ya en este caso sería verdadero, ¿no es cierto? Dice, sustancias es la variedad de materia de composición constante invariable. Muy bien. Y luego pasamos a la alternativa D, y en la D te dice, por ejemplo, algunos elementos químicos se encuentran en la naturaleza bajo diferentes formas alotrópicas. Sí, algunos elementos tienen formas alotrópicas. Bueno, alotropía es la existencia de un mismo estado en diferentes sistemas, de un mismo estado físico en diferentes sistemas. Por ejemplo, hay algunos elementos como el carbono. Entonces, los alótropos del carbono, por ejemplo, es el diamante y el grafito. Y hay otros, por ejemplo, como el fósforo, ¿no es cierto? Fósforo. Entonces, los alótropos del fósforo, por ejemplo, son el fósforo rojo, que sería el P4, y el fósforo blanco, que simplemente en este caso sería PX. ¿Listo? Luego tienes, por ejemplo, el azufre. Para el azufre tenemos el azufre rómbico, que sería el S8, y también tenemos el azufre monoclínico, el azufre monoclínico simplemente es el S como tal. Y ahí también tenemos el oxígeno, ¿no es cierto? Los alótropos del oxígeno, pues tenemos el ozono, que es el O3, y el oxígeno molecular, que es el O2. Ya a eso se refiere. Por lo tanto, esto también sería verdadero, así que le ponen ustedes verdadero. Y para terminar mencionamos la alternativa E. Dice, las sustancias simples son la variedad de materia que se puede descomponer en formas más simples por cambios químicos convencionales. Esto sería falso porque las simples, recuerden que está formado por átomos de un mismo elemento, conocidos como homoatómicos. Por ejemplo, el carbono es una sustancia simple. Esto no puede descomponer ni por procedimientos físicos ni químicos en otras más sencillas. No se puede. Solamente las sustancias compuestas son aquellas que se pueden descomponer. Por lo tanto, esto sería la incorrecta, así que ustedes marquen la E. Ya. Señale verdadero o falso según corresponda. Una mezcla homogénea es monofásica. Recuerden, cuando hablamos de mezclas homogéneas, estas tienen que tener una sola fase. O sea, sus componentes no se pueden ver a simple vista ni con ayuda de algún microscopio. Por eso son monofásicas. Una fase, o también conocido como monofase. Entonces sería verdadero. Siguiente dice, el diamante y el grafito son formas alotrópicas del carbono. Bueno, en el ejercicio 1 habíamos explicado, ¿no? Los alótropos del carbono. Listo, verdadero. Y el tercero te dice, una mezcla de mercurio y agua se pueden separar por decantación. El método de separación físico, decantación, sirve para separar, por ejemplo, el aceite con el agua, o puede ser también mercurio con el agua, porque estos dos no se van a juntar, o también arena con agua. Es más clásico para arena con agua. Una mezcla de mercurio y agua se pueden separar por decantación, pues, porque estas dos no se van a juntar, ¿ya? Entonces, para que tengan idea más o menos qué es decantación, es algo muy sencillo. Entonces, acá tienes un vaso. Ya, entonces, en el caso de mercurio con el agua, pues el mercurio va a estar en la base, ¿ya? Entonces, este sería mercurio Hg, y por encima, pues se va a poner el agua, H2O.
Entonces puedes inclinar esto y entonces extraes el agua. Eso sería decantación. Eso es todo. Entonces esto también sería verdadero. Le ponen verdad y la clave en este caso sería todas son correctas, la alternativa A. ¿Qué proposiciones son correctas? El primero, en los fenómenos físicos y químicos los átomos son indivisibles. Bueno, tanto los fenómenos físicos y químicos pues no llegan a este nivel. En los fenómenos físicos y químicos los átomos son indivisibles. No llegamos hasta ese nivel. Ya entonces verdadero. El segundo, en la calcinación, neutralización y corrosión cambia la forma y la composición química de los materiales. Calcinación es cuando tú quemas algo, combustión. ¿Ya? Y neutralización cuando ocurre una reacción entre un ácido y una base. Y corrosión, pues cuando sometes un metal a un ácido, por ejemplo, se va a corroer. Pero todos ellos son propiedades químicas, ¿ya? Propiedades químicas. Y las propiedades químicas pues se manifiestan alterando la estructura interna de un cuerpo, o sea, alteran el cuerpo, ¿ya? A eso se refiere, dice, ¿no? En la calcinación, neutralización y corrosión cambia la forma y la composición química de los materiales. Sí, verdadero. Listo, el tercero te dice, el bronce es un mineral que contiene cobre y estaño. Bueno, para empezar, el bronce es una aleación, aleación. Y una aleación es una mezcla homogénea, ¿ya? Bueno, el bronce es una mezcla homogénea en estado sólido, ¿ya? ¿Qué contiene el bronce? Pues contiene una mezcla de estaño más, bueno, una aleación de estaño más cobre, ¿ya? Sería verdadero siempre y cuando que no te hubiesen dicho mineral. Mineral es otro, ¿ya? Bronce es una mezcla, una aleación. Por ejemplo, un mineral sería pirita. Pirita es de donde se extrae, por ejemplo, el fierro. Ya, pero no es un mineral el bronce. Por esa razón, esto sería falso. ¿Ok? Entonces, la respuesta, bueno, la pregunta es qué proposiciones son correctas. Son correctas el 1 y el 2. Entonces, aquí la respuesta sería la alternativa B. Marque la alternativa que establece de manera correcta el tipo de mezcla y su respectivo método de separación. Bien, la alternativa A te habla mezcla de sólidos finos en líquidos. ¿Ok? Esto se puede separar por destilación. Tiene sólidos en líquidos. Pues esto no vas a poder separarlo por destilación. Destilación, jóvenes, es un método de separación físico que consiste en utilizar la diferencia de temperatura de ebullición. O sea, uno de los componentes hierve antes que el otro, pues entonces se va a empezar a evaporar y el otro todavía no y va a quedar. Entonces separas. Ya, entonces, mezcla de sólidos finos en líquidos podría separar a lo mejor con sería por decantación, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, esto sería falso, ¿no? Porque la pregunta es la correcta. La correcta, ¿sí? Entonces esta no va a ser, le ponemos F. En la B, por ejemplo, te hablan a ti de una solución con componentes de diferentes temperaturas de ebullición. Bueno, los componentes dice que tienen diferentes temperaturas de ebullición. Eso sí podría separar, por ejemplo, por destilación, ¿no es cierto? Destilación, ¿ya? Mediante la diferencia de temperaturas de ebullición. Muy bien. En este caso te ponen ¿qué cosa? Filtración. Pues con filtración no vas a poder separar. Filtración es sólidos con líquidos. El clásico ejemplo es cuando separas las pepas de jugo de limón. Entonces, separas el jugo de las pepas, sólido con líquido, ¿ya? Entonces, esto no vas a poder separar por filtración. Y entonces sería falso también. En la C te dice, por ejemplo, mezcla de sólidos con diferente diámetro, es tamizado. Bueno, tamizado, ustedes saben qué es el tamizado, es un colador, jóvenes. Un ejemplo clásico de esto, pues es lo de las obras o cuando están por la calle y encuentran construcciones y no sé si han visto, acá hay un montón de arenas con granos finos, gruesos y todo, ¿no? Y el trabajador lanza por acá, bueno, esto es más parece como un colador, más o menos, un cernidor, así, ¿no es cierto? Y ahí por acá está sujetado así. Ya entonces ellos lanzan por aquí, entonces por acá se va acumulando los granos gruesos y por acá se va juntando los granos finos. Entonces es el tamizado. Ya entonces mezcla de sólidos con diferente diámetro, pues estos tienen diferente diámetro. ¿Se puede separar por tamizado? Sí, entonces esto sería verdadero. Entonces le pones verdadero. Muy bien, esa sería la respuesta porque te preguntan la relación correcta y esa es la relación correcta. La D, mezcla de líquidos no miscibles, o sea, líquidos que no se pueden mezclar. Hace rato habíamos visto dos líquidos no miscibles, que sería el mercurio, está en estado líquido, el agua, esos dos no se mezclan. Ya eso se puede separar por centrifugación
Pues no, eso se puede separar por tamizado, ¿no es cierto? Tamizado. Tamizado, digo, decantación, perdón. Ya por decantación. Muy bien, decantación. Ya entonces sería falso. Y la alternativa E te mencionan mezcla de sólidos coloidales y líquidos por sedimentación. Bueno, si hablamos de mezcla de sólidos coloidales, pues las partículas aquí son muy pequeñas, no van a poder sedimentar, o sea, no van a bajar a la base. Entonces no se va a poder por sedimentación. Sedimentación consiste en que uno de los componentes se va yendo a la base. Esto se podría separar más bien por centrifugación. Centrifugación. ¿Ya? Entonces también es falso. Entonces la correcta pues es la C. Entonces nada más te quedas con esa alternativa. Muy bien, eso sería la pregunta 3 y 4 y vamos a pasar a la siguiente. Cuando decimos el sodio es un metal de color plomo brillante, a temperatura ambiente está como sólido y en presencia de oxígeno pierde su brillo. Nos estamos refiriendo a una propiedad y respectivamente. Dice, el sodio es un metal de color plomo brillante. Te hablan de una propiedad. Esa propiedad es el color. ¿Ya? El color es una propiedad física. Muy bien. Sigues leyendo y te dice, a temperatura ambiente está como sólido. Bueno, podrías considerar esto como cambio de estado o simplemente estado. ¿Ya? Yo voy a considerar como cambio de estado. Aunque no está cambiando. O simplemente consideras como estado. No hay problema. ¿Listo? Entonces, igual esto sigue siendo una propiedad física. ¿Ya? Propiedad física. Muy bien. Ahora, ¿cómo se dan cuenta de una física? Pues las físicas son reversibles y las químicas irreversibles. ¿Ya? Entonces tienes en estado sólido, puedes llevarlo a estado líquido o a estado gaseoso. El color, pues simplemente es el color, no cambia la estructura del cuerpo, nada, ¿no es cierto? Por eso es físico. Y avanzas y en presencia de oxígeno pierde su brillo. Va a perder su brillo porque el metal es el sodio es un metal, por lo tanto se va a oxidar. De hecho, los del 1A se oxidan muy rápido, ¿no es cierto? Entonces, al oxidarse pierde su brillo, ¿ya? Entonces, te está hablando de la propiedad de oxidación y eso es una propiedad química. Propiedad química. ¿Listo? Eso sería todo, así que la respuesta sería físico, físico, químico y eso sale en la alternativa, la E, ¿no es cierto? Físico, físico y químico. Entonces marquen la E en la número 5 y pasamos a la número 6. Se dice, marque la alternativa que contiene una mezcla homogénea y una sustancia compuesta. Ok, recuerden, una mezcla homogénea es aquella que sus componentes no se ve a simple vista ni con ayuda de algún microscopio. Si una sustancia compuesta, pues es aquella que está formado por dos o más elementos. ¿Ya? El agua potable, ¿qué sería? El agua potable sería una mezcla homogénea. Bien, voy a poner las alternativas y voy poniendo aquí qué es, ¿ya? Entonces, el agua potable es mezcla homogénea. Muy bien. Y el aire también sería mezcla homogénea. Ambos son mezclas homogéneas. Porque en el agua potable tú no ves sus componentes. Y en el aire tampoco ves sus componentes. Tiene nitrógeno, oxígeno, gas, propano, helio, no sé, pero no se ve sus componentes. Ya esa no va a ser la respuesta. En la B dice vino es una mezcla homogénea, porque tampoco ves sus componentes, ¿no es cierto? Muy bien. Y luego te dice adobe. Bueno, adobe es como bloques de ladrillo, pero estos son de barro. No es como ladrillo, simplemente son bloques rectangulares para construir muros, jóvenes. Si van al campo, pues van a encontrar casas de adobe. Pero es una mezcla heterogénea, jóvenes, ¿ya? Listo, eso tampoco es la respuesta. Y en la C te dice, por ejemplo, acero. El acero, bueno, es una aleación. Y una aleación, recuerden que es una mezcla homogénea. Mezcla homogénea está en estado sólido, ¿ya? Muy bien. Es una aleación de que de carbono más fierro, ¿ya? Y luego te dice dióxido de carbono licuado. O sea, dióxido de carbono es el CO2. Licuado significa que está en estado líquido, porque el dióxido de carbono normalmente está en estado gaseoso, ¿no es cierto? Licuar significa pasar de gas a líquido. Entonces esto está en estado líquido. Pero esto sería una sustancia compuesta. Muy bien. Creo que ya encontraste lo que estabas buscando, porque la pregunta es una mezcla homogénea con una sustancia compuesta. Pues ahí está. ¿Listo? Entonces la respuesta sería la alternativa C. De todas formas, voy a terminar de analizar el resto de las alternativas para que quede completo. La D, petróleo, diésel, pues sería una mezcla de hidrocarburos, ¿ya? Y también te dice el ozono. Bueno, el ozono sería una sustancia simple porque está formado por átomos de elementos de un mismo elemento. La E dice acetona. Bueno, la acetona es una sustancia compuesta, ¿no? Estamos hablando de química orgánica. Y el nitrógeno líquido, pues simplemente sería nitrógeno en estado líquido, ¿ya?
También sería una sustancia simple. Muy bien. ¿Listo? Entonces pones ahí sustancia simple. Con el otro más bien es sustancia compuesta. Pero eso no es la que nos preguntan, ¿no? Homogéneas y compuestas sería la C. Dice, señale la alternativa que presenta la secuencia correcta después de determinar si las proposiciones son verdaderas o falsas. Muy bien. El primero te dice, la viscosidad, la dureza y la conductividad eléctrica son propiedades físicas intensivas. Bien, una propiedad física, bueno, las intensivas y las extensivas están dentro de las propiedades físicas. Esta es más o menos la clasificación de las propiedades, de manera muy general y resumida, ¿ya? Entonces, propiedad. Entonces, las propiedades de la materia se van a clasificar en dos grupos, ¿no es cierto? Las propiedades generales, general, y las propiedades específicas, propiedades, pero las específicas tenemos dos clasificaciones, serían las propiedades físicas, listo, y las propiedades químicas. Ya en las físicas hay dos, ¿no? Las extensivas y las intensivas. Ya termina ahí esto, intensivas. Ya luego ejemplos pues para cada caso. Y en las generales tienen 6 propiedades, ¿no? Entonces tienen que recordar esas 6. Acá hay 5 y le aumentas uno más. Ya está, por ejemplo, la masa, el volumen, ¿qué más? La impenetrabilidad, ¿no es cierto? Luego tienen, por ejemplo, la inercia o peso, puedes poner ahí peso. Luego está la divisibilidad y la porosidad. Así está clasificado las propiedades. Entonces, como te hablan aquí de las intensivas, físicas intensivas, pues simplemente se refiere a esto, ¿no? Intensivas que está dentro de las físicas. Bueno, ¿cómo te das cuenta de una intensiva? Pues no depende de la masa, ¿ya? Y las extensivas dependen de la masa, ¿ya? Esta no depende de la masa y esta sí depende. Eso es todo, entonces tienes que preguntarte, ¿la viscosidad depende de la masa? Pues si tienes una gotita de aceite, su viscosidad no va a cambiar si es que tienes 1 litro. Obviamente la gota tiene menor masa que 1 litro, ¿ya? Entonces, eso, la viscosidad sería intensiva. Entonces, en el enunciado, en este 1, le voy a poner qué tipo de propiedades y relacionan con la pregunta, ¿ya? Entonces, el primero sería intensiva. Coma, la dureza. La dureza también es intensiva porque no depende de la masa, ¿ya? De hecho, hay una escala establecida, se le conoce como la escala de Mohs. Entonces ahí ya está establecido la dureza, ¿ya? Y luego te dice la conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica, como la conductividad térmica, son propiedades intensivas porque pues no dependen de la masa, ¿ya? Entonces todas son intensivas aquí. Sería verdadero, ¿no? Porque te dicen al final son físicas intensivas, sí, verdadero. El segundo dice, ¿el peso y el área son propiedades extensivas? Pues el peso depende de la masa. De hecho, el peso es masa por gravedad, ¿no es cierto? Entonces, mientras mayor sea la masa, pues mayor va a ser el peso, directamente proporcional, ¿ya? Entonces sería extensiva. Y el otro es área, pues el área es extensiva. Entonces, si un cuerpo tiene mayor masa, pues va a tener mayor área, o sea, se va a extender más. Entonces sería extensiva, ¿ya? ¿Y qué más? Pues nada, eso es todo. Y aquí como te dice extensiva, también sería verdadero. El tercero dice, la inflamabilidad, corrosividad y la acidez son propiedades químicas intensivas. Son químicas. Las tres que te mencionan, pues son químicas. Ya, y no sé más bien por qué le han puesto aquí intensivas. Pues recuerden que eso está dentro de las físicas y química está por otro lado. No debería plantearse así. Pero pues le pones verdad. O sea, no dependen de la masa al final. ¿Ya? Entonces le ponemos verdad. La respuesta sería la alternativa A. Los cambios de estado en la naturaleza son comunes como la formación de granizo, en el ciclo de agua o la solidificación del magma. Con respecto a los cambios de estado de la materia, determine el valor de verdad o falso según corresponda. Primero, la formación de granizo se realiza por deposición. Para responder esto necesitas saber qué es deposición. Bien, por acá les voy a poner rápido, ya sería sólido, por acá tienes líquido, listo, y por acá tienes gas. Esos son los tres estados de agregación de la materia. Entonces, cambios, ¿cómo se llama? De aquí a aquí, de aquí a aquí, y luego tienes de aquí a aquí y de aquí a aquí, ¿no es cierto? Líquido a vapor, ¿ya? Porque vapor y gas, bueno, como estado, pues está en estado gaseoso, pero hay una diferencia entre esos dos. Entonces, ¿cómo se va a llamar? De líquido a vapor como tal y de vapor a líquido. Muy bien. De sólido a líquido se le conoce como fusión. De líquido a gas se le conoce como gasificación. Gasificación.
¿Listo? Y de líquido a vapor, eso sería vaporización. Vaporización. Ahora retrocedemos de vapor a líquido, sería condensación. ¿Listo? Y de gas a líquido, pues se va a llamar licuación, licuación. Y de líquido a sólido se le conoce como solidificación. Y de sólido a gas, es el paso, se le llama sublimación directa o simplemente sublimación. Y de gas a sólido, pues se le conoce como sublimación inversa. O también conocido, ahí está el nombre que te importa, deposición. O de vapor a sólido, pues también sería lo mismo, deposición. Bien, entonces, la formación de granizo se realiza por deposición, o sea, pasa de estado gaseoso a sólido directamente cuando hablamos del granizo. Pues no, jóvenes, en realidad esto pasa de líquido a sólido, ¿ya? Arriba se congela por la temperatura que es muy frío, ¿ya? Entonces sería solidificación. Bien, entonces yo voy a poner aquí la corrección sería solidificación. Por lo tanto, esto sería falso y le pones una F. Ok, el segundo. El segundo te dice, la condensación se realiza por aumento de la temperatura. Bien, si gustan agréguenle aquí, voy a sacar el color verde. Ya todos los que van en esta dirección es con aumento de temperatura. Aumenta temperatura. Y todos los que vienen en esta dirección, pues con disminución de temperatura. Pues tiene sentido, ¿no? O sea, para derretir un hielo, pues tienes que aumentar la temperatura. En cambio, para congelar, pues tienes que disminuir la temperatura. En fin, ¿listo? Entonces respondan, decía, ¿no? La condensación se realiza por aumento de temperatura. La condensación es de vapor a líquido, eso es con disminución de temperatura. Sería falso, ¿ya? Entonces le pones falso. Esto es con disminución de temperatura. El tercero y último te dice más o menos así. Una bolilla de naftalina pasa al estado gaseoso por sublimación. Ok, recuerden que naftaleno está en estado sólido, o sea, estaría pasando de estado sólido a estado gaseoso, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo se llama de sólido a gas? Pues sublimación. Entonces estaría bien, eso es sublimación. Por lo tanto, este último sería verdadero. Muy bien, la respuesta sería falso, falso, ¿verdad? Eso sale en alternativas C y marcan eso. Continuamente ocurren cambios en la materia que nos rodea. Algunos hacen cambiar el aspecto, la forma, el estado, composición, entre otros. Al respecto, determinar el tipo de cambio físico, químico o nuclear que se mencionan en los siguientes enunciados. Muy bien. El primero te dice corrosión de una lata de aluminio. Corrosión ya vimos que es una propiedad química. Bien, entonces esto sería un fenómeno químico. Un fenómeno químico está relacionado con una propiedad química, jóvenes. ¿Listo? Y una propiedad física estará relacionado con un fenómeno físico. Bueno, nuclear más bien es química nuclear. Ya, entonces el primero sería químico. Muy bien. El segundo dice pulverización de una tableta de aspirina. Pulverización, pues agarras la aspirina y lo mueles, lo pulverizas. Simplemente está cambiando de tamaño, ¿no es cierto? Estás disminuyendo el tamaño, pero no su composición, así que esto sería físico. El tercero dice, explosión de la nitroglicerina. Hablamos de explosionar. Va a haber una reacción para que pueda explosionar. ¿Listo? Entonces esto sería químico. El cuarto y último, no, son cinco, dice, desintegración del uranio. Bueno, eso sería más bien una reacción nuclear, ¿no? Digamos, tienes, no sé, uno de los isótopos del uranio, 238, puede ser acá 92. Ya, entonces, como dice desintegración, pues lo vamos a desintegrar. Entonces, cuando hablamos de una reacción nuclear, nacen nuevos elementos. Ya no siguen los mismos elementos que tenías inicialmente. Acá tengo uranio, por ejemplo, después ya no aparece el uranio. Por ejemplo, va a aparecer un nuevo núcleo que es conocido como núcleo hijo, ¿no es cierto? Torio, voy a usar el torio 234 y digamos abajo me va a botar 90. ¿Ya? Digamos que emite ello que sea un núcleo de helio, ¿no? Para que me dé 238 tiene que ser 4 y acá sería 2. Y más una radiación gamma o lo que sea. Pero eso sería una reacción nuclear. Como ven, los productos son elementos totalmente diferentes a los reactantes. Bien, eso es una reacción nuclear. Entonces le pones ahí nuclear. ¿Listo? Y el quinto te dice licuación del gas metano. Licuar, de todas formas pueden anotar todo cambio de estado, todo cambio de estado. Ahora, ¿qué es todo cambio o qué es cambio de estado? Pues cambio de estado es lo que pusimos en el ejercicio anterior,
sea, cómo se llamaba el paso de sólido a líquido, de líquido a gas. Todos esos nombres son cambios de estados, ya todos esos nombres son fenómenos físicos, ¿ya? Entonces, puedes poner son fenómenos físicos, nunca olviden. ¿Ya? Y acá te ponen la ecuación es un cambio de estado, entonces sería físico. ¿Listo? Pueden responder, sería QFQNF, ¿no? QFQNF, marquen las C. La materia, según su composición, puede clasificarse como sustancias puras, elementos o compuestos y mezclas. Al respecto, clasifique los siguientes materiales como elemento E, compuesto C o mezcla M. ¿Ok? El primero, la gasolina. La gasolina es una mezcla de hidrocarburos, mezcla homogénea. Muy bien, entonces le pones una M. El segundo dice el gas helio. El gas helio es una sustancia simple. Porque recuerden que todas las sustancias tienen una representación simbólica. O sea, si algo tiene símbolo, es una sustancia. Ya luego identifica si es simple o compuesto. En este caso, el helio sería una sustancia simple porque está formado por átomos de un solo elemento. ¿Listo? Entonces dice que un elemento clasifiquemos con una E. Muy bien, y luego el tercero te dice, por ejemplo, tinta de un bolígrafo. La tinta está considerada como un coloide, entonces puedes considerar aquí como una mezcla heterogénea. Recuerden que los coloides están dentro de las heterogéneas, ¿no es cierto? Muy bien. Ya entonces, de todas formas, ahí le ponemos una M, porque dice que las mezclas lo clasifiques con M. Y el cuarto te dice el concreto. El concreto es una mezcla heterogénea. Cuando mezclas arena con cemento, con agua. Muy bien, entonces esto sería una mezcla, así que le pones una M. Bueno, el quinto te dice la sacarosa. Recuerden que la sacarosa es una sustancia compuesta. Muy bien. M, la alternativa D. ¿Listo? Marquen eso y eso sería la pregunta número 10. En la industria química existen muchas técnicas de separación de mezclas, como por ejemplo la separación de los componentes del petróleo en las torres de destilación y la centrifugación para separar los componentes de la sangre. Determine las proporciones correctas respecto a los métodos físicos de separación de mezcla. Mediante la filtración se separa el azúcar y el agua. Bueno, filtraciones de sólidos a líquidos, ¿ya? Perdón, de sólidos con líquidos. Entonces, cuando hablamos de azúcar en agua, pues esta está disuelta, no vas a poder filtrar. A ver, agarra un colador y pon agua con azúcar, pues los dos van a atravesar, ¿cierto? Entonces no vas a poder separar por filtración. Muy bien, eso sería por destilación. O también, como se llama, cristalización, ¿cierto? Cristalización. Destilación mediante la diferencia de temperatura de ebullición. Cristalización, para que tengan más o menos una idea, es mediante la diferencia de temperatura de fusión. ¿Quién se congela antes que el otro? ¿Ya? Más o menos. Eso. Entonces esto sería falso porque ahí te dicen mediante la filtración. El segundo dice, el agua y el alcohol etílico se pueden separar por destilación, claro. Estos son líquidos miscibles, entonces puedes separar mediante la diferencia de temperatura de ebullición, o sea, sería la destilación fraccionada. Hay otro tipo de destilación que es la destilación simple. Y ahora, ¿cómo diferencias? Es muy fácil diferenciar esto, no se preocupen. La fraccionada es cuando vas a separar líquidos miscibles, ¿ya? ¿Qué es líquidos miscibles? Pues líquidos que se mezclan. Ya, la simple es para sólidos con líquidos. O sea, no me refiero a que el sólido esté, o sea, sí, pero no. O sea, ¿la sal en qué estado está? En estado sólido, ¿no es cierto? Cuando pones el agua, esta se va a disolver. Ya, no se va a ver la sal. Ya, pero me refiero a eso. Para eso es destilación simple. Entonces te voy a poner, por ejemplo, cloruro de sodio más H2O. Pero bueno, el punto es que el alcohol y el agua pues se puede separar por destilación, así que sería verdadero. O sea, si por decantación se puede separar el agua y el aceite, pues sí, habíamos visto agua y aceite, agua con mercurio o arena con agua se pueden separar por decantación, así que sería verdadero. ¿Listo? Falso, verdad, verdad. Eso sería, bueno, no te pregunto eso, ¿no? Dice, determine las proporciones correctas. Bueno, 2 y 3 son las correctas. Entonces marquen la alternativa D y eso sería la pregunta 11. Bien, siguiente ejercicio, 12. Dice, determine la alternativa que contiene a una propiedad extensiva y una propiedad intensiva respectivamente. Bien, no olviden que las extensivas dependen de la masa, ¿no es cierto? Y luego las intensivas tampoco olviden que estas son, no dependen, ya. Dices, no dependen de la masa. Muy bien, entonces busquemos esas dos propiedades y eso sería todo. La A.
Volumen es extensiva, depende de la masa. Mientras un cuerpo tenga mayor masa, ocupa más espacio. Como ven, depende de la masa. Y el peso como tal, pues depende de la masa también. Extensiva, ¿ya? Y la B dice, densidad. Densidad es conocido como una propiedad intensiva. Y no sé por qué estoy escribiendo una E. Ignoren por un momento eso. ¿Listo? Entonces sería intensiva. Y luego te ponen volumen. Ya vimos, esto sería extensiva. Nosotros queremos extensiva y luego intensiva, ¿ya? Entonces, de momento no se nos presenta ni uno aún. La C dice temperatura de ebullición. La temperatura de ebullición es una propiedad intensiva, ¿ya? No depende de la masa. Y la conductividad eléctrica también es intensiva, así que tampoco va a ser esa, ¿ya? La D dice maleabilidad, es la capacidad que tiene un cuerpo para hacerse láminas. O sea, ustedes conocen, por ejemplo, papel de aluminio. Sí, seguramente han comprado. Pero el aluminio, papel de aluminio, no sé si ves. Láminas, ¿ya? Eso es maleabilidad. ¿Listo? Eso es intensiva. Y luego te dice densidad, que también ya vimos, sería intensiva. Bueno, supongo. Espera, ¿cuál es la respuesta? A ver, la E debería ser, ¿no? A menos que hayamos hecho algo mal. Capacidad calorífica sería extensiva. Está relacionado con calor transferido, calor ganado, calor perdido. Bueno, y la temperatura de fusión sería intensiva, así como la temperatura de ebullición. Bueno, esa sería la respuesta, ¿no es cierto? Marcas la alternativa E, porque te preguntan por una extensiva y una intensiva, y ahí tienes extensiva con intensiva. ¿En qué proceso se absorbe energía para su realización? ¿Cuándo absorbe energía, jóvenes? Por ejemplo, cuando tú quieres derretir el hielo y pasarlo a estado líquido, necesitas darle energía o aumentarle la temperatura, ¿no es cierto? Entonces absorbe energía para su realización. O sea, todos los cambios de estado que vieron en esta dirección son los que van a absorber energía. Pues, ¿quiénes van en ese sentido? La ecuación, no sé si te acuerdas, pero va en esta dirección, ¿no es cierto? En ese caso va a liberar energía más bien. Solidificación también va en esta dirección, así que esa no es la que nos importa. Bueno, me voy a saltar a la E. Deposición también va en esta dirección, no nos interesa. Y condensación también va en esta dirección. Y la única que va en esta dirección, pues es la fusión. Eso necesita absorber energía para su realización. Ya, esa es la pregunta número 13. Muy bien. Señale verdadero o falso según corresponda. Muy bien. El primero dice, esto es una sustancia. A ver, ¿cómo se dan cuenta de una sustancia simple y una sustancia compuesta? Es muy fácil, ¿no? Sustancia simple, que ya vimos varias veces, está formado por átomos de un mismo elemento, un solo elemento, un elemento. Pero puede tener varios átomos, ¿no? No necesariamente. Se me refiero a esto, por ejemplo, S8 tiene 8 átomos, pero del mismo elemento, o sea, azufre. Una sustancia compuesta, pues por varios elementos, ¿ya? Compuesta. Dos o más elementos, ¿listo? Muy bien, entonces el primero es el sulfato cúprico, es una sustancia compuesta, sí, verdadero, está formado por 3 elementos. ¿Ya? El segundo, ¿es una sustancia simple el P4? Pues sí, está formado por átomos de un mismo elemento, verdadero. El tercero dice, H2O es una sustancia simple, no, esta es una sustancia compuesta, está formado por 2 elementos, ¿ya? Entonces sería falso. Y el cuarto te dice, las sustancias compuestas se pueden transformar a sustancias simples. Las sustancias compuestas sí se pueden transformar a sustancias simples. En cambio, las simples no. Pues, por ejemplo, ¿cómo descomponen el agüita de coco? Pues el agüita de coco se descompone en H2 más oxígeno 2, ¿no es cierto? Entonces, esto es una sustancia compuesta, se puede descomponer en otras más simples. Pero esto solo ocurre mediante procedimientos químicos. Porque yo puedo ponerte en la pregunta y te digo, ¿no? Las sustancias compuestas se pueden transformar en sustancias simples mediante procedimientos físicos. Pues no, físicos no funciona acá, ¿ya? Procedimientos químicos. ¿Y quiénes son procedimientos químicos? Pues las más conocidas son, por ejemplo, ¿cómo se llama? La calcinación mediante el calor. Y luego tienen la electrólisis, o sea, mediante la electricidad. ¿Ya? Y también tienen, por ejemplo, la fotólisis mediante la luz. Bueno, calcinación no es como tal, se le conoce más bien como pirólisis. Esos son procedimientos químicos. Por ejemplo, el agua es mediante la electrólisis, ¿no? Descompones en hidrógeno y oxígeno. Bien, a eso se refiere. Por lo tanto, esto sería verdadero, así que le pones una V de verdadero. Ah, no, está bien, sería verdad, verdad, falso, verdad. Eso sale en la alternativa D, así que marquen ustedes la D en la 14 y eso sería esa pregunta.
Un sólido se asemeja a un líquido en que ambos, no lo sé, pero pueden averiguarlo. Es sencillo, sólido, por ahí pones líquido y pones gas. ¿Listo? Los sólidos tienen volumen definido. O sea, si tienes un metro cúbico de hielo, pues tienes un metro cúbico. No lo vas a aumentar ni vas a disminuir. Bueno, es muy distinto ya si lo rompes. ¿Ya? Y la forma está definido. O sea, si tienes un cubo de hielo, su forma es un cubo. Ya está definido, no lo vas a poder cambiar. Ahora, en el caso de los líquidos, el volumen está definido. Si tienes un litro de agua, pues tienes un litro. No lo vas a poder comprimir ni expandirlo. ¿Ya? En cambio, ¿qué ocurre con la forma? Pues la forma del agua o de los líquidos es variable, porque éstas se adaptan al recipiente. ¿Ya? Si está en una botella, tiene la forma de una botella, adquiere esa forma, ¿ya? En el caso de los gases, todo es variable. Dices variable, y esto también sería variable. ¿Ok? Entonces, ¿en qué se asemeja un sólido a un líquido? Pues en que sus volúmenes son definidos y eso sale en la alternativa A, ¿no es cierto? Entonces marcas eso. Ahora, si te preguntas en qué se asemeja un líquido a un gas, pues en que sus formas son variables y eso sería la respuesta, si es que esa fuese la pregunta, pero no es. Señale la afirmación incorrecta. Bueno, la A me dice, un líquido X es miscible con un líquido Y, entonces la mezcla de estos líquidos forma una sola fase. Si son miscibles, tienen que formar una sola fase porque se van a mezclar. Entonces, sus componentes no se van a ver, entonces presenta una sola fase. Verdadero. ¿Listo? La B. Una mezcla de arena y agua se puede separar por decantación. Bueno, desde hace rato andamos mencionando eso, ¿no? Pero arena y agua sí se puede separar por decantación. Verdadero. La C. El agua salada se separa por destilación simple. Bueno, también mencionamos, recuerden, agua salada, agua con sal. Destilación simple, pues les había dicho sólidos, o sea, un sólido en el líquido, ya disuelto. ¿Ya? Entonces sería verdadero. La D. La obtención del estado plasmático requiere generalmente de altas temperaturas. Pues sí, el plasma, que es el cuarto estado de la materia, ocurre a altas temperaturas. Muy bien, a altas temperaturas. A diferencia del condensado de Bose-Einstein, que es el quinto estado, ocurre a temperaturas bajo cero. ¿Listo? Muy bien. Ahora, la alternativa E debería ser la respuesta. ¿Combinación química es sinónimo de mezcla? Pues no. Combinación, jóvenes, no olviden, es una reacción, ocurre una reacción. De hecho, en reacciones químicas hay un tipo de reacción que lleva este nombre, ¿no es cierto? Combinación, también conocido como que, como adición o también conocido como síntesis. ¿Ven? Esto es una reacción química. Y una reacción química no es un sinónimo de una mezcla. Porque una mezcla, ¿qué es? Una mezcla por definición es la reunión física, ¿listo? Física ya te da a entender que nada va a cambiar, ¿ya? O sea, los componentes van a conservar su identidad. Entonces, una reunión física ¿de qué, jóvenes? De dos o más sustancias, ¿listo? Mezcla solo es una reunión. Combinación y reunión son cosas diferentes en química. Bueno, eso sería falso, así que ustedes marquen la E. 17. En un proceso nuclear, un gramo de uranio se transforma en energía. ¿Cuál es el valor de la energía en Joule? Dices, energía es igual mc al cuadrado. ¿Listo? Solamente tienen que aprender a relacionar las unidades y eso sería todo. Entonces la energía se va a medir, por ejemplo, en Joule y también se puede medir en ergios. ¿Listo? Entonces, si tú vas a trabajar en Joule, recuerden que la masa tiene que estar en kilogramos y la velocidad de la luz toma un valor de 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y si vas a trabajar en ergios, esto tiene que estar en gramos. ¿Ya? Y la velocidad de la luz dice que vale 3 por 10 a la 10 centímetros por segundo. Bien, eso es todo. Muy bien, entonces, la pregunta es cuál es el valor de la energía en Joule y cuánto es la masa. Dice, en un proceso nuclear, un gramo. Ok, ya que tienes un gramo, pues pones ahí entonces. Energía sería un gramo, esa es la masa, pero como me piden en Joule, tengo que llevar a kilogramos. Simplemente voy a multiplicar por 10 a la menos 3. Entonces ya lo tengo en kilogramos. Ahora reemplazo la velocidad de la luz. La velocidad de la luz para Joule, ahí está, 3 por 10 a la 8, ¿no es cierto? Todo esto al cuadrado. Bien, eso sería todo. Bueno, 3 al cuadrado es 9, por 1 va a ser 9 y 10 a la menos 3, bueno, te lo voy a conservar.
ustedes. Ya sería 10 a la 8 al cuadrado es 10 a la 16. ¿Listo? 9 por 10 a la 13 joule sería la respuesta. Ahora, para aquellos jóvenes que no saben conversiones de gramos a kilogramos, pues la masa, ¿cuánto es? Dice que es un gramo, ¿no es cierto? Hay varias formas de hacer conversiones. Una de ellas es como la que te enseñaron en el colegio, pero para eso tienes que saber equivalencias, ¿no es cierto? ¿Cómo te enseñaron? Dice, bueno, un kilogramo, jóvenes, equivale a 1000 gramos. Listo, entonces gramos con gramos se va a ir y ya, bueno, te queda lo mismo. 1000 es 10 al cubo. Si lo quieres subir al numerador, pues tendrías que cambiar el exponente, o sea, 10 al cubo cambia a menos 10 a la menos 3. Bueno, 1 pues no afecta en nada, si quieres le pones ahí 1 por 10 a la menos 3, ya tienes en kilogramos. ¿Ya? De ahí viene esta parte de 10 a la menos 3, lo que estoy multiplicando. O simplemente como artificio usen, pues, si quieres convertir de gramos a kilogramos, multiplica por 10 a la menos 3. La respuesta aquí sería la alternativa D, ¿no es cierto? Dice, un cuerpo sale de la Tierra con una masa inicial de 50 kilogramos. Ya entonces el cuerpo dice que va a salir de la Tierra con una masa inicial de ¿cuánto? De 50 kilogramos. Entonces va a viajar hacia el espacio, digamos ahora está aquí, ¿ya? Y tiene una cierta velocidad. Dice que esa velocidad vale 150.000 kilómetros. La pregunta aquí es cuál es la masa en ese momento, o sea, justo acá, ¿cuánto es la masa final? Se le conoce como masa final, pero también se le dice como masa inercial. Es más correcto decir masa inercial que masa final. Para esto voy a utilizar la fórmula de la relatividad. Masa final es igual a la masa inicial entre la raíz ¿de qué? Bueno, de 1 menos v entre c al cuadrado. O sea, la velocidad del cuerpo sobre la velocidad de la luz. Ya, entonces vamos a reemplazar y eso sería todo. Como me piden la masa final, pongo ahí masa final. La masa inicial me lo dan, dice que es 50. Bueno, la respuesta me va a salir en kilogramos porque la masa aquí está en kilogramos. De hecho, me comí la G. Listo, y abajo ponemos raíz de lo que te dicen. Bueno, 1. Pongan aquí, velocidad te dan acá, 150.000 kilómetros por segundo. Y la velocidad de la luz ya conocen, es 3 por 10 a la 8, ¿no es cierto? Entonces pones ahí 3 por 10 a la 8, pero está en metros por segundo, ¿ya? Entonces, para que puedan simplificar, ambos tienen que estar en metros por segundo o en kilómetros por segundo, cualquiera. Pero yo voy a convertirlo aquello a metros por segundo. Kilo. ¿Cuánto vale kilo? Es una K mayúscula y su valor numérico es 10 al cubo. O sea, donde veas una K mayúscula, pues vale 10 al cubo. Aquí, por ejemplo, tengo esa K, que es el kilo. Entonces, en lugar de poner K, puedes poner 10 al cubo. Y ya te quedaría metros por segundo, ¿no es cierto? Muy bien. Eso sería todo. Entonces, dándole forma a esto, ahí mismo le voy a convertir a metros por segundo, ¿ya? Entonces dices, el 15 voy a conservar, sería 15 por, ¿cuántos ceros tienen acá? Bueno, hay 4 ceros, ¿no es cierto? Más los 3 ceros del kilo serían 7 ceros, entonces sería 10 a la 7 metros por segundo. Listo, entonces ponemos aquí ese valor. Entonces dices 15 por 10 a la 7 metros por segundo. Ahora sí están en la misma unidad, entonces ya se puede simplificar. ¿Listo? Bueno, eso es todo. A partir de aquí ya es algebraico, jóvenes. ¿Ya? Entonces voy a simplificar lo que se pueda. Metros por segundo, metros por segundo. 10 a la 7 se va, con 10 a la 7 me quedaría 10 a la 1. Tercia 1, tercia acá sería 5, ¿no es cierto? Bueno, acá te queda 10 a la 1, o sea 10. Le puedes sacar quinta 1 y quinta de 10 te va a quedar 2. Es un medio, ¿ya? ¿Ya? Entonces te estaría quedando 50 y abajo te quedaría raíz de 1 menos. Acá te quedó un medio. Un medio al cuadrado sería un cuarto, ¿listo? 50 abajo te quedaría 4 por 1, 4 menos 1 es 3. Raíz de 3 pues sigue siendo raíz de 3. Y abajo te quedaría raíz de 4 que es 2. Pero por medios extremos sube el 2, ¿no es cierto? Como no hay eso en tus claves, pues vas a racionalizar. Entonces pones por raíz de 3 arriba y abajo, ¿ya? Listo, entonces raíz de 3 por raíz de 3 te va a dar 3 y arriba te estaría quedando ¿cuánto? Bueno, 50 por 2 sería 100 por el raíz de 3 y abajo te quedaría 3, ¿ya? Kilogramos. Eso sí sale en tus claves, así que eso es la respuesta en el ejercicio número 18. La B, ¿no es cierto? 100 raíz de 3 sobre 3. Y según la ecuación de Einstein, ya, esa que tienen ahí, se deduce que, no lo sé, pero vamos a averiguar. La masa disminuye conforme el cuerpo aumenta.
su velocidad. Mentira, jóvenes, la masa no va a disminuir, va a aumentar. Si la velocidad del cuerpo aumenta, su masa inercial también aumenta. Por lo tanto, esto sería falso, porque ahí dice disminuye. La B dice, un cuerpo nunca puede igualar o superar la velocidad de la luz. Pues sí, no puede superar o igualar la velocidad de la luz, así que sería verdadero. La C dice, la masa aumenta cuando la velocidad del cuerpo aumenta. Sí, eso es verdad. Entonces le pones verdad. Y la D, cuando un cuerpo adquiere la velocidad de la luz, su masa se destruye. Bueno, esto es falso, ¿ya? Si un cuerpo adquiere la velocidad de la luz, su masa no se va a destruir, tiende al infinito, ¿ya? Entonces la E te dice B y C son correctas, pues ese es verdadero, ¿ya? Bueno, entonces ustedes marquen la alternativa E. En una descomposición radioactiva 1 por 10 a la menos 1 miligramos de una muestra de material radioactivo produjo 4,5 por 10 a la 9 joule de energía. ¿Qué porcentaje de la muestra se ha descompuesto? Muy bien, para este tipo de ejercicios puedes hacer esta gráfica. Entonces, divides en dos y aquí abajo pones la masa total. ¿Ya? Y aquí vas a poner la masa que se convierte en energía. Y este lado va a ser la masa que sobra. Tiene otros nombres, ¿no? Por ejemplo, se le conoce como masa residual o también puedes decir masa remanente. Por otro lado, pues se dice la masa que se transforma o yo que sé, puedes decir la masa que se desintegra, ya que se convierte en energía, que se pierde, etcétera, etcétera. Ya listo, y ahora sacas los datos y vas acomodando. En eso consiste, mira, en una descomposición radioactiva de 1 por 10 a la menos 1 miligramos de una muestra, esa sería la muestra, todo esto, o sea, 1 por 10 a la menos 1 miligramos, ¿ya? De material radioactivo produjo 4,5 por 10 a la 9 joule de energía, ¿ve? Esa es la energía que produce, dice que es 4,5 por 10 a la 9 joule, está en joule. Listo, ¿qué más? La pregunta es qué porcentaje de la muestra se ha descompuesto. Y otro nombre, por ejemplo. ¿Cuál es la parte que se ha descompuesto? Pues es este lado, m de x, ¿ya? Le vamos a llamar m de x a eso y a este lado nada más m. Entonces te preguntan cuánto me representa m de x en porcentaje. En porcentaje, en química vamos a calcular así. Porcentaje de algo va a ser igual a ese algo sobre el total. Siempre, ¿ya? Por 100%. Si no, también puedes trabajar con regla de 3, no pasa nada. Entonces yo necesito el m de x sería mi algo. Entonces reemplazo eso y divido entre la masa total que me dan abajo. Y por 100% esa es la respuesta. Bueno, entonces nada más van a usar la fórmula de energía es igual mc al cuadrado. Ya E es igual a mc al cuadrado. Reemplacen eso todo. La energía sería 4,5 por 10 a la 9. Está en joule, así que la masa me va a botar en kilogramos. Entonces m sería m de x. ¿Cuánto es la velocidad de la luz para joule? Arriba habíamos puesto 3 por 10 a la 8, ¿no es cierto? Todo esto al cuadrado. Bien, la parte de algebraica no les voy a explicar tan detallado, así que voy a correr un poquito allá. Sería 4,5 por 10 a la 9 es igual a m de x, 3 al cuadrado es 9 y 10 a la 8 al cuadrado sería 10 a la 16. Ya entonces novena 1 y novena de 4,5 sería 0,5. 10 a la 9 se va con 10 a la 9, me quedaría 10 a la 7. Eso viene a este lado con el exponente cambiado, así que sería 0,5 por 10 a la menos 7 kilogramos porque estoy trabajando en joule. Ya esa sería la masa que se ha convertido en energía. Entonces ya puedes reemplazar aquí y dividir, solo que están en unidades diferentes, ¿no? No sé si te das cuenta, pero esto está en miligramos y aquello me está botando en kilogramos. No puedo dividir si están en unidades diferentes. O conviertes uno de ellos a kilogramos o el otro a miligramos, depende cuál te conviene. Bien, ahí va a entrar en acción la parte de conversiones. Mili vale 10, bueno, su símbolo es una m minúscula y vale 10 a la menos 3. Y el kilo, ya lo habíamos visto, vale, o su símbolo es una k mayúscula y este es 10 al cubo. Por ejemplo, si yo quiero convertir de kilogramos a miligramos, primero debo eliminar el kilo y luego hacer que aparezca el mili para que sea miligramos. Elimino K y aparezco la M. Una de ellas sería esto. En este ejercicio vamos a convertir este kilo a mili, ¿ya? Entonces, kilogramos a miligramos para que podamos dividir. Por ejemplo, esta K vale 10 al cubo, reemplaza su valor numérico. Entonces me quedaría más o menos así. Voy a poner entonces ya 0,5 por 10 a la menos 7. Este K
Para desaparecerlo voy a poner su valor numérico, sería por 10 al cubo. Y no te olvides que te queda g de gramos, ¿no es cierto? Ya, entonces ese sería m de x. ¿Me siguen hasta ahí? Lo único que hice es reemplazar el valor de kilo. Pero como yo quiero mili, necesito ¿cuánto? 10 a la menos 3. Pero yo puedo hacer que aparezca 10 a la menos 3. ¿Cómo? Pues aquí tienen, mira, 10 a la menos 7 le puedes dar forma. O sea, sepáralo. ¿Cómo? Más o menos así. Entonces 10 a la menos 7 yo puedo escribir así. 10 a la menos 4 por 10 a la menos 3. Ya, entonces ya apareció ¿qué cosa? Pues lo que estoy buscando. 10 a la menos 3. ¿Qué es 10 a la menos 3? Eso es mili. Aquí está. Entonces, en vez de poner 10 a la menos 3, voy a poner su símbolo. Y eso sería todo. Entonces esto, dándole forma, me estaría quedando algo así. 0,5 sumas 10 a la menos 4 por 10 al cubo, te da 10 a la menos 1, ¿no es cierto? Pero el 10 a la menos 3, que está de celeste, pues ya no vas a poner el número, sino pon su símbolo, que sería una M minúscula, entonces sería mili. Y al costado te queda G, entonces ya tendrías en miligramos. Ya eso sería M de X. Bueno, y ahora ya puedes concluir. En conclusión, el porcentaje de la masa que se convierte o que se ha descompuesto sería la masa que se ha descompuesto, que es 0,5 por 10 a la menos 1, que está en miligramos, entre la masa total, que sería 1 por 10 a la menos 1 miligramos, ¿no es cierto? Por 100%. ¿Listo? Eso sería todo y eso te bota 50%. ¿Listo? Ese sería el ejercicio número 20. Así que ustedes marquen aquí la alternativa C. Con el surgimiento de la era nuclear en la década de 1940, los científicos descubrieron que la materia podía convertirse en energía. Al respecto, determinar la masa en unidades básicas del sistema internacional del material radioactivo que se desintegra. Si libera 9 por 10 a la 14 joule de energía. Dice que la energía que se libera es 9 por 10 a la 14 joule. Bien, entonces lo único que debes hacer es reemplazar a la fórmula. Ustedes saben que la energía es igual a mc al cuadrado y como te piden la masa, pues ya aparece aquí. La energía dice que es 9 por 10 a la 14, ¿listo? La masa es lo que me piden. La velocidad de la luz para Joule vale 3 por 10 a la 8, todo esto al cuadrado. Muy bien, esto me quedaría 9 por 10 a la 14, m es lo que estoy queriendo calcular y esto sería 9 por 10 a la ¿cuánto? 10 a la 16. Listo, entonces 9 y 9 se van a ir y acá tendrías 10 a la 14, se va a ir con 10 a la 14, te quedaría 10 al cuadrado, ¿cierto? Eso pasa a este lado con el exponente cambiado, o sea, negativo, sería 10 a la menos 2, como estoy trabajando en Joule, la masa me bota en kilogramos, ¿listo? Esa sería la masa. Listo, y eso es todo, así que ustedes marquen aquí la alternativa D. En el reposo relativo, una partícula tiene una masa m sub 0 y cuando alcanza una velocidad v, dice que esa velocidad es mayor que 0 y menor que la velocidad de la luz, su masa llega a ser m sub f. ¿Ya? ¿Qué valor debe tener v? Muy bien. Te dan estos datos, ¿no? Dice que la masa inicial sobre masa final es igual a un tercio. Muy bien. Y la pregunta es cuánto vale la velocidad cuando esta relación ocurra. Pues usamos la fórmula de velocidad. Recuerden que velocidad es igual a la raíz de 1 menos masa inicial sobre masa final. Todo esto elevado al cuadrado por la velocidad de la luz. Como se darán cuenta, sus claves son números, no están en función de la velocidad de la luz, así que tenemos que reemplazar todo. Bien, empezamos a resolver. Dices, bueno, velocidad sería igual a que a la raíz de 1 menos masa inicial sobre masa final, me lo dan, dice que es un tercio, pones eso, todo esto al cuadrado, voy a reemplazar el valor de la velocidad en metros por segundo, vale 3 por 10 a la 8 metros por segundo, ¿no es cierto? Muy bien. Como tus respuestas están en kilómetros por segundo, voy a convertir de una vez a kilómetros por segundo. ¿Ya? Otra vez usen el artificio. ¿Kilo cuánto era? Por última vez, ya saben, kilo es K mayúscula y vale 10 al cubo. Pues como tienes 10 a la 8, pues dale forma, o sea, solamente sepáralo. Yo en lugar de escribir 10 a la 8, voy a poner 10 a la quinta, 10 a la quinta por 10 al cubo, ¿no es cierto? Es lo mismo. Pero, ¿qué cosa es 10 al cubo? 10 al cubo es kilo, ¿ya? Es más, voy a cambiarlo ahí mismo, ¿ya? Entonces, en vez de poner 10 a la
10 al cubo le voy a poner su símbolo que es la K. En realidad es mayúscula, ¿ya? Entonces ya tendría en kilómetros por segundo. Ya está todo en orden. Ahora empiezas a operar. Dices, ¿no? Bueno, raíz de... A ver, vamos a verlo mentalmente. Ahí mismo, ¿ya? Un tercio al cuadrado sería un noveno. Entonces 9 por 1, 9, menos 1 sería 8. 8 jóvenes es 4 por 2. Entonces aquí en raíz de 4 sería 2. Y raíz de 2, déjalo así, raíz de 2. Y abajo me quedaría raíz de cuánto. Bueno, raíz de 9, ¿no es cierto? ¿Y cuánto es raíz de 9? Pues 3. Entonces pones ahí entre 3. Ya por 3 por 10 a la 5 kilómetros por segundo. ¿Listo? Y ahora respondes y aquí sería 3 y 3 se van a ir. Muy bien. Pueden aproximar, jóvenes, ¿ya? Tu respuesta va a ser 2, o 2 algo, lo que sea, pero es que raíz de 2 es 1, y algo. Entonces 1, y algo por 2 va a seguir siendo 2 y lo que venga. Entonces solo hay una alternativa que lleva 2 y lo que venga, o sea, la alternativa A. Esa debería ser la clave. ¿Ya? Y si no, pueden reemplazar a su calculadora y seguramente les bota un valor cercano, por ahí debe votar, ¿ya? Sería 282 con 3 ceros kilómetros por segundo. 282.000 kilómetros por segundo. Esa sería la velocidad, así que marquen la alternativa A. La energía nuclear se emplea actualmente para la generación de energía eléctrica en las centrales nucleares. Dicho proceso requiere agua para enfriar el reactor nuclear debido a la gran cantidad de energía que produce la reacción nuclear de fisión. Determina la energía en Joule que libera 0,4 miligramos de material radioactivo si en la desintegración dejó un material residual del 10%. Muy bien. Entonces la pregunta empieza en realidad aquí, ¿no? Determine puntos suspensivos. Bueno, entonces recuerda que este lado era la parte que se convierte en energía, ¿no es cierto? En este caso te preguntan cuánto vale esa energía, así que signo de interrogación. Además te preguntan que les respondas en Joule. O no, así dice, ¿no? Determine B, la energía en Joule. Que libera 0,4 miligramos de material radioactivo. O sea, al inicio dice que tenías cuánto. La masa de la muestra vale 0,4 miligramos. Muy bien. Si en la desintegración dejó un residuo de 10%. Recuerden que el residuo o la masa residual es este lado. Entonces esto representa el 10%. Ya, entonces este otro lado sería el 90%. ¿El 90% de quién? Pues de esta masa. Listo, entonces ya tenemos todo, así que nada más reemplazamos a la fórmula. Y la fórmula es esta. Energía es igual mc al cuadrado. Muy bien. Reemplazas. La energía es lo que me piden, ¿ya? Y la masa, pues aquí está, 90% de 0,4 miligramos. Entonces reemplazas. 90% jovencitos es 90 entre 100 por 0,4 miligramos. ¿Listo? Bien. Como la pregunta está en Joule, yo no puedo dejar esta masa en miligramos, tiene que estar en kilogramos, así que pueden convertir. Para que no se hagan mucho o para que no se compliquen, aquí voy a convertirlo aquí, ¿ya? Entonces dices, 0,4, como está en miligramos y yo quiero en kilogramos, debo desaparecer el mili. Entonces lo reemplazo por su valor numérico, que sería 10 a la menos 3. Y me quedaría g de gramos, ¿no es cierto? Ya lo desaparecí el mili, pero voy a hacer que aparezca el kilo. Bien, ¿cuánto era kilo? Kilo es 10 al cubo, no te olvides. Entonces, para que aparezca 10 al cubo, pues simplemente le voy a poner 10 al cubo. Pero yo no puedo hacer eso, ¿no es cierto? Si pongo 10 al cubo, también tengo que poner 10 a la menos 3. Entonces 10 a la menos 3 por 10 a la 3 me da 10 a la 0 y eso vale 1. Y 1 por algo sigue siendo algo. Bien, eso es todo. Pero voy a usarlo a mi favor, ¿no es cierto? Este 10 al cubo, ¿qué cosa es? Eso es kilo. Entonces, en lugar de poner 10 al cubo, voy a poner su símbolo. Entonces, ¿sería cuánto? Pues sería más o menos así. Igual a 0,4 por 10, sumamos estos dos, ¿no es cierto? Sería 10 a la menos 6. ¿Qué cosa? Kilogramos. ¿Listo? Eso sería todo. Entonces, en vez de poner aquí 0,4 miligramos, voy a poner 0,4 por 10 a la menos 6 kilogramos. Y ya tendría la masa en kilogramos. Entonces, borramos esta parte. ¿Listo? Entonces dices 0,4 por 10 a la menos 6 kilogramos y está en kilogramos, así que no me preocupo y continúo. La velocidad de la luz para Joule, recuerden, es 3 por 10 a la 8, todo esto al cuadrado. Muy bien, ya ahí termina química, ahora es pura álgebra, ¿ya? Veamos.
Podrían simplificar aquí un cero, ¿no? Un cero con un cero se van a ir y voy a continuar a que llegamos. Me queda 9 sobre 10 por 0,4 por 10 a la menos 6, y acá sería 3 al cuadrado es 9 y 10 a la 8 al cuadrado sería 10 a la 16. Ya voy a trabajar los exponentes de los 10. Entonces 10 a la menos 6 con 10 a la 6 me quedaría 10 a la 10, ¿no es cierto? Tengo abajo un 10 y aquí se va a ir con un 10, entonces me quedaría 10 a la 9. ¿Ya? Y multiplicas 9 por 9 es 81. 81 por 4 sería 4 y 8 por 4 sería 32, entonces sería 324. Pero fíjate, hay una coma, es 0,4, entonces solo pones un decimal igual. Acá hay un decimal, entonces pones un decimal. Ya sería 32,4 por 10 a la cuánto. Bueno, acá tienes 10 a la 9, ¿no es cierto? Joule. ¿Listo? Ya tendríamos en Joule. Ok, pero eso no sale en tus claves, pero si recorres una coma hacia la izquierda te quedaría 3,24 por 10 a la, acá tienes 9, esto es 9 ya, aumenta, ¿no es cierto? Sería 10 joule. ¿Listo? Eso sí sale en tus claves, así que esa sería la respuesta y marcas aquí la alternativa, la B. ¿Ya? Las reacciones nucleares son fenómenos en los cuales el núcleo de un átomo se modifica liberando energía. Un tipo de fenómeno nuclear es la fisión, lo cual consiste en la ruptura de núcleos pesados. Bien, para formar núcleos más pequeños. Si en un cierto proceso de fisión nuclear se han liberado 3,6 por 10 a la 18 ergios de energía, determinar la masa residual en miligramos si inicialmente participó 0,1 gramos de sustancia radioactiva. Un lado se convierte en energía. Esa energía esta vez te proporcionan, dice que es 3,6 por 10 a la 18. Está en ergios, así que ponemos E de ergios. ¿Ya? ¿Qué más? Determine la masa residual. La masa residual sería este lado, el que sobra. Entonces, nuestro objetivo esta vez es el M. Ya este lado sería M de X, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, te piden en miligramos, ¿no? Ya luego vemos esa parte. Si inicialmente participó 0,1 gramos de sustancia radioactiva. Inicialmente dice que participa ¿cuánto? 0,1. Entonces la masa total o de la muestra sería 0,1 gramos. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, para responder yo necesito encontrar ¿qué cosa? Pues necesito encontrar m de x. Si yo tuviese esto, pues simplemente resto, ¿no? 0,1 menos esto, pues me va a dar eso. Y ya está. Pero pues no tengo. ¿Pero cómo puedo calcular? Pues con esto. Eso es todo. Entonces dices, la fórmula, energía es igual mc al cuadrado. Reemplazas, energía te lo dan 3,6 por 10 a la 18, ¿ya? Y la masa, pues es lo que quiero calcular, m de x. Por la velocidad de la luz al cuadrado, para ergios, porque estoy trabajando en ergios, sería 9 por 10 a la 20, ¿no es cierto? Ya elevando al cuadrado. Bueno, novena 1 y novena de 36 sería 0,4. 10 a la 18 se van, con 10 a la 18 me quedaría 10 al cuadrado. Entonces me estaría quedando 0,4 por 10 a la menos 2, porque de este lado al otro lado pues va a pasar cambiando el signo del exponente. Y ese sería m de x. Bueno, esto recuerda está en gramos porque estás trabajando en erg. La pregunta en este caso es el m. Ya puedes restar 0,1 menos 0,4 por 10 a la menos 2. Pero es que, bueno, ambos están en gramos, así que normal puedes restar. Como la pregunta es en miligramos, porque te están preguntando en miligramos, conviértelo a ambos a miligramos. Entonces 0,4 se puede expresar como 4 por 10 a la menos 1, ¿no es cierto? Claro, hay un decimal. Y no olvides el 10 a la menos 2, ¿listo? Gramos. Ese sería m de x. Pero ¿cuánto es 10 a la menos 1 por 10 a la menos 2? Es mili, es 10 a la menos 3. Su símbolo es m minúscula. Entonces ya puedo poner 4 y en lugar de poner 10 a la menos 3 pongo m de mili. Y al costado tengo la g de gramo, entonces ya tendría en miligramos. Y eso sería mi masa que se ha convertido en energía. Muy bien, y ahora conviertes esto también a miligramos. Pues más bien aquí voy a hacer otra forma, mira. O algo parecido, ¿ya? Entonces la masa de la muestra es igual a 0,1, puedes escribir como 10 a la menos 1, ¿no es cierto? O 1 por 10 a la menos 1. Notación científica, jóvenes. Yo voy a poner como 10 a la menos 1. Pero como quiero mili, recuerda que mili es 10 a la menos 3, necesito 10 a la menos 3. Apenas tengo 10 a la menos 1. Entonces puedo poner por 10 a la menos 2, ¿no es cierto? Pero no puedo poner por poner, tengo que poner también el positivo, 10 a la más 2. Listo, y ahora no olvides que te queda por ahí g de gramo, ¿ya? Y pones ahí. Y ahora le das forma.
Entonces 10 a la menos 1 por 10 a la menos 2 es 10 a la menos 3. Y 10 a la menos 3, ¿qué cosa es? Pues es el mili, ¿no es cierto? Entonces, en lugar de poner su valor numérico, pone su símbolo. Entonces sería m minúscula. Y g de gramos, pues ya tengo en miligramos. Y me quedaría esto, o sea, 10 al cuadrado es 100. ¿Listo? Entonces, esto sería 100 miligramos. Muy bien, ahora sí ya puede restar. Si esto es 100 y esto es 4 miligramos, entonces esto vale 96 miligramos. Ya esa sería la respuesta. Pero como no hay, pues haces una última conclusión. M sería 96 miligramos, pues puedes escribir como 9,6 por 10 a la 1, ¿no es cierto? Miligramos. Y eso sí sale, la alternativa D. Los procesos nucleares son procesos de combinación y transformación de las partículas subatómicas y núcleos atómicos. Durante una reacción nuclear se producen 9,0 por 10 a la 18 ergios de energía. ¿Cuántos miligramos de material radioactivo quedan sin reaccionar si inicialmente habían 20 miligramos? Digamos que ya eres todo un pro y ya no vamos a hacer la gráfica, ¿ya? Entonces, pero te están preguntando cuántos miligramos de material radioactivo quedan, o sea, la masa que sobra, sin reaccionar. Si inicialmente habían 20 miligramos, dice que al inicio teníamos 20. La energía que se libera en este caso es 9,0 por 10 a la 18. Entonces pongo 9 por 10 a la 18. Está en ergios, no olvides, entonces tu masa te va a salir en gramos. Entonces vamos a poner m de x por la velocidad de la luz al cuadrado. Sería para ergios 9 por 10 a la 20. ¿Ya? Más o menos algo así tienes que trabajar en el examen, el día de tu examen. Entonces novenas 1 y novena 1 y 10 a la 18 se va, con 10 a la 18 me quedaría 10 al cuadrado. Eso pasa a este lado con el exponente cambiado, sería 10 a la menos 2 gramos, porque estoy trabajando en ergios. Ya tengo la masa que se convierte en energía. Ya, como me preguntan en miligramos, pues convierte rápidamente a mili. Pues eso también ya te he enseñado, ¿no es cierto? Bueno, tendrías que decir algo así, ¿no? Mira, entonces, como es 10 a la menos 2, mili es 10 a la menos 3. Entonces yo necesito que aparezca 10 a la menos 3. Pero tengo 10 a la menos 2, entonces me faltaría 10 a la menos 1. Voy a multiplicar por 10 a la menos 1. ¿A quién? Pues a lo que tienes de azulito, que es 10 a la menos 2, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, no puedes multiplicar por multiplicar. Si estás poniendo 10 a la menos 1, también tendrías que poner 10 a la más 1, ¿no es cierto? Bueno, y ahora le vas dando forma y no olvides que tienes g de gramo. El color rojo es lo que estoy agregando, el color azul es lo que tengo, ¿no es cierto? Muy bien. Mira, ¿cuánto vale todo esto? 10 a la menos 3 es mili y me quedaría 10, ¿no es cierto? 10 y todo esto reemplazo por su símbolo sería miligramos. ¿Listo? Ese es m de x. Bueno, eso es lo que se convierte en energía. ¿Y cuánto sería entonces lo que me sobra? Si al inicio dice que tenía 20 miligramos, entonces digo, en conclusión, la masa que sobra pues sería igual a 20 menos 10, o sea, sería 10 miligramos. Muy bien, esa es la respuesta en la pregunta número 25. ¿Sí? Entonces marquen ustedes la alternativa C. Bien, esa sería la práctica número 1. Así que ya terminamos, no hay ni un ejercicio que les debo de eso, aunque creo que de la 2 sí les debo. A ver, espérenme un rato, ya voy a abrir